¿Listo? Bien, entonces, bueno, digamos que acá el libro hace una lista pues, de cosas a tener en cuenta para graficar una curva. Entonces, voy a, voy a transmitirlo acá, ¿listo? Entonces, digamos, cosas a tener en cuenta, pues. Al graficar una curva, o al graficar una función. Listo. Cosas a tener en cuenta. Entonces, un momento. Cosas a tener en cuenta al graficar una función. Entonces, pues, primero, el dominio. Entonces, calcular el dominio de f. Segundo, los interceptos. Los interceptos, digamos, con el eje Y y con el eje X. ¿Listo? Tercero, determinar si hay simetrías. Es decir, determinar si la función es par o impar. Si es par o impar. ¿Listo? Par o impar. Eso nos puede ayudar mucho a hacer la gráfica porque, pues, digamos, si es par o impar, lo que nos dice es que lo que hagamos en la parte positiva se va a reflejar en la parte negativa. Par o impar, o si es periódica también, ¿no? Periódica también es importante si la función llega a ser periódica, ¿no? Bueno, determinar asíntotas. Determinar si hay asíntotas. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y decrecimiento. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos locales. Concavidad y puntos de inflexión. Y pues finalmente graficar, ahora sí. ¿Listo? Esos son los pasos. Básicamente es como un resumen, de hecho, de todo lo que, bueno, no de todo, pero de gran parte de lo que hemos visto en este curso, ¿no? Entonces, todos esos pasos o todas esas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando va a trazar, a graficar una curva. Bien. Entonces, hagamos, pues bueno, no sé cuántos alcancemos a hacer, pero vamos al menos un par. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hagamos el siguiente. Entonces, ejemplo. Dice que son varios pasos, ¿no? Entonces, eso toma tiempo. Por eso digo que no sé cuántos alcanzamos a hacer, pero bueno. F de x igual a x al cuadrado sobre la raíz de x más 1. ¿Listo? Entonces, graficar esa función pues con todas las cosas que acabamos de decir, ¿no? Dominio, interceptos, simetrías, asíntotas, crecimiento, máximos y mínimos locales, concavidad. ¿Listo? Entonces, sigamos los pasos.
Entonces, paso 1, el dominio de la función. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el único problema que podría tener? El Entonces, denominador, bueno, ya está. exacto, el denominador no puede ser 0 y de hecho en el denominador hay una raíz, ¿no? Entonces, todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor que 0. Mayor estricto, no puede ser 0 porque donde fuera 0, por lo que está dividiendo, habría problemas. ¿Listo? Entonces el dominio, digamos, para que la función tenga sentido, necesitamos que x más 1 sea mayor. Bueno, escribamos esto un poco más ordenado, entonces vamos a calcular el dominio de f. ¿Listo? Entonces el dominio de f pues, va a estar conformado por los números x, tales que x más 1 es mayor estricto, ¿no? Mayor estrictamente a 0. Es decir, x mayores que menos 1. Bien. Entonces el dominio de f es igual a el intervalo desde menos 1 hasta más infinito. Bien. Desde menos 1 hasta más infinito. Ese es el dominio de la función. Entonces solo hay gráfica desde menos 1 en adelante, no más. ¿Listo? Bueno. Bien. Eso por un lado. Entonces ya hicimos el paso 1. Paso 2. Paso 2 es interceptos. Entonces, interceptos. Entonces, pues hay que encontrar el intercepto con el eje Y y con el eje X, ¿no? Entonces empecemos con el eje Y. Entonces, con el eje Y, pues es más fácil de calcular porque ese lo único que hay que hacer es evaluar f en 0. Bien, evaluamos f en 0. Y entonces f de 0, dice que f de 0 es 0, ¿no? 0 sobre 1, o sea, 0. Con el eje Y, con el eje X, perdón, ahí lo que tengo que mirar es los valores de X para los que f de X es igual a 0. ¿Listo? Los valores de X para los cuales la función es igual a 0. Entonces, pues, básicamente resolver esta ecuación, ¿no? X cuadrado sobre raíz de X más 1 igual a 0. Pero, pues, nuevamente paso a multiplicar acá y esto me da X cuadrado igual a 0. Entonces, X igual a 0. Es decir, solo hay un intercepto realmente. O sea, el punto donde la función corta el eje X y corta el eje Y es el mismo, es el origen. ¿Bien? Es el origen. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Un comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno. Entonces sigamos. Siguiente, simetría. Fíjense que esta función no es par por lo que tiene una raíz, básicamente. La raíz no tiene sentido que sea par porque no está definida en los negativos. Y pues impar tampoco, ¿no? Entonces no es ni par, ni impar, y tampoco es... ¿alguien levantó la mano? Juliana, cuéntame. Profe, sí me quedó una duda del punto 2. O Ajá, sea, ¿solo hay un intercepto? sí. ¿O solo puede haber un intercepto? No, podría haber muchos, pero en este caso solo hay uno. ¿Sí? O sea, digamos, Ah, ok. o sea, cuando yo hablo de interceptos pues hay de dos tipos, ¿no? Puede ser, digamos, si la gráfica de la función es algo así, por ejemplo. Entonces, fíjense que acá, este señor, este es el intercepto con el eje Y, ¿no? Y estos dos son interceptos con el eje X. Estos dos son interceptos con el eje X. ¿Sí? Lo que pasa en esta función es que en esta función, por lo que acabamos de resolver, la gráfica sea como sea,
pasa por el origen, justamente. Y no vuelve a tocar ni al eje X ni al eje Y. Entonces el intercepto en el eje X y en el eje Y es el mismo. Bien. Vale, profe, gracias. Ok. Listo. Entonces, simetría. Entonces, como les decía, no es par, no puede ser par por lo que es una raíz cuadrada, no puede ser impar tampoco por la misma razón, y tampoco es periódica porque no hay funciones seno ni coseno ahí. Entonces, simetría, no hay. No hay simetría. Bien. Sigamos. No hay simetría. Entonces, ahora pensemos en las asíntotas. Asíntotas. Entonces, asíntotas, a ver. Entonces hay que mirar los límites al infinito para las horizontales y las discontinuidades para las verticales, ¿no? Empecemos con las horizontales. Entonces, ¿cómo se calculan las asíntotas horizontales? Hay que mirar el límite cuando x tiende a infinito de la función y el límite cuando x tiende a menos infinito. ¿Listo? Si alguno de esos dos límites llega a existir, pues ahí vamos a tener una asíntota horizontal. ¿Listo? Entonces empecemos a mirar. Entonces, el límite cuando, a ver cómo era la función. El límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado sobre la raíz de x más 1. Bien. Entonces fíjense que el límite al infinito es 1, ¿no? Porque, perdón, es infinito. Porque uno divide por el mayor exponente que aparezca, que es x al cuadrado. Entonces esto me queda el límite cuando x tiende a... bueno, no, pero ahí tengo que dividir por... sí, por x al cuadrado. A ver, x al cuadrado. No, mentiras. No, perdón, tengo que dividir es por el mayor exponente, pero que aparezca abajo. Entonces dividamos por raíz de x, realmente. Entonces, x cuadrado sobre raíz de x sobre raíz de x más 1 sobre raíz de x, ¿no? O bueno, o si hago L'Hopital me complico más. A ver, 1 sobre 2. Bueno, hagamos L'Hopital ahí. Estrenemos nuestra técnica de L'Hopital mejor. Entonces, fíjense, eso es un límite infinito sobre infinito, así que puede usar L'Hopital. ¿Listo? Entonces usemos L'Hopital. A ver si con L'Hopital nos va mejor. Entonces con L'Hopital esto me da la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de raíz de x más 1 es 1 sobre 2 veces la raíz de x más 1, ¿cierto? Entonces, esto es el límite cuando x tiende a infinito. 2 con 2 se van y es como si hubiera un 1, producto de medios y extremos. Esto me queda x raíz de x más 1. Bien, porque el raíz pasa arriba, ¿no? Y bueno, pues fíjense que esto es x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito, esto tiende a infinito. Y la raíz también tiende a infinito. Entonces, como ambos tienden a infinito, ese límite pues es infinito. Ese límite es más infinito. Bien. Entonces no hay asíntota, por lo menos por un lado. Bueno, sí, entonces no hay asíntota, ¿no? No hay asíntota. ¿Qué pasa con el límite al infinito? A menos infinito. En el límite a menos infinito no tiene sentido calcularlo porque el dominio, fíjense el dominio cómo es, el dominio no contiene al a menos infinito, ¿no? Así que el dominio es un intervalo que es acotado a la izquierda. Como es un intervalo acotado a la izquierda, no contiene menos infinito, no tiene sentido calcular este límite. Entonces este ni siquiera tiene sentido. Este no tiene sentido. Bien. Entonces no tiene sentido ese y el otro es un límite, el otro límite nos dio más infinito. Entonces no hay asíntotas horizontales. Bien. ¿Es claro eso?
Preguntas, comentarios. Profe, disculpe, ¿por qué no tiene sentido? Porque para yo poder calcular el límite de menos infinito, tengo que poder tomar valores negativos muy grandes de la función, ¿sí? Pero, fíjese el dominio. El dominio es este que está aquí señalado con la flecha verde. El dominio de la función, lo máximo que me puedo ir hacia atrás, hacia los negativos, es a valores cercanos a menos 1. Entonces no puedo tomar valores muy grandes negativos, luego calcular el límite al infinito no se puede. Bien. Ah, listo, gracias. Bien, listo. Entonces el límite no tiene sentido. Y el límite al menos infinito no tiene sentido, el límite al infinito es más infinito, entonces pues no hay asíntotas horizontales. Bien, no hay asíntotas horizontales. Veamos qué pasa con las asíntotas verticales. Pues con las asíntotas verticales, veamos a ver qué pasa. Entonces tengo que mirar las discontinuidades, ¿no? Entonces, recordemos cómo es la función. Entonces, la función es x cuadrado sobre la raíz de x más 1. Entonces ahí la única discontinuidad que podría tener la función es en menos 1. ¿Bien? En menos 1. Sí, justamente ese menos 1 no está en el dominio, pero entonces tengo que mirar qué pasa cuando me acerco a menos 1. Entonces fíjense que recuerden el dominio, ¿no? El dominio de f es desde menos 1. Desde menos 1 hasta más infinito, ¿no? Desde menos 1 hasta más infinito. Ese es el dominio de f. Entonces, fíjense que el única posible asíntota que podría tener es en menos 1. Pero ahí yo solo me puedo acercar por derecha. Por izquierda no me puedo acercar porque por izquierda la función no está definida. Entonces, el único límite que yo puedo revisar es el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Bien. De x cuadrado sobre la raíz de x más 1. ¿No? Sí, porque fíjense el dominio, ¿no? El dominio es menos 1, todo lo que está a la derecha. Entonces yo a menos 1 solamente me puedo acercar por acá. Yo no puedo acercarme por la izquierda. No hay cómo. No hay valores que yo pueda tomar para acercar. Bien. Entonces el límite, cuando x tiende a menos 1 por la derecha, de x cuadrado sobre raíz de x más 1. Ese límite es el que me va a decir si hay asíntota horizontal o no. Entonces, pues, seguimos en nuestro estrene del L'Hopital. Entonces podemos hacerla por... bueno, la podemos hacer por L'Hopital, es la pregunta. Y la respuesta es no, no se puede. Porque no es una forma indeterminada. Fíjense que arriba tiende a 0. Arriba, perdón, tiende a 1. Arriba tiende a 1. Y abajo tiende a 0. Tiende a 0, pero por positivos. O sea, va acercándose a 0, pero por valores positivos. Entonces, ese límite que tiende 1 sobre un número que tiende a 0 por positivos, tiende a más infinito. O sea, porque es 1 sobre un número positivo muy pequeño, 1 sobre 0,001, eso va 1000 o 10.000, 100.000, etc. ¿no? Entonces este límite me da más infinito. 1 sobre algo que tiende a 0 por positivos tiende a más infinito. Entonces, ahí sí entonces hay una asíntota vertical, ¿no? En y igual a menos 1 hay una asíntota vertical. Bien, hay una asíntota vertical. ¿Es claro eso? Profe, por qué usamos el menos uno? O sea, ¿por qué el límite de menos uno? Porque menos 1 es el punto donde puede tener discontinuidades, ¿no? ¿Y de dónde lo sé? Lo sé porque es el punto donde este denominador se hace 0. Bien, entonces por eso es que tomamos ese menos 1, que es el punto donde podrían aparecer discontinuidades. Bien. Profe, una pregunta, o sea que ahí dice que hay una asíntota vertical, o sea, ¿qué resultado tendría que haber para que no la hubiera? Para que no la hubiera, el límite tendría que haber dado un número, 5, 4 o menos 7. Cuando da más Ah, ok. infinito o menos infinito, tienes asíntota vertical. Ah, listo, listo, profe, gracias. ¿Ok? Profe, una Dígame. pregunta, por qué no tiene simetría este ejercicio? Porque no, las funciones que están ahí no son pares ni impares.
por la raíz, justamente. Porque es que la raíz no es par ni impar, porque la raíz no está definida en los negativos. Entonces no, o sea, no tiene sentido, digamos, pensar en que sea par o impar, porque ni siquiera hay gráfica a la izquierda. ¿Bien? Vale, gracias. Mario, yo tengo una pregunta. Uno Dígame. podría simplemente, digamos, si uno sabe que no existen como soluciones para raíz de números negativos, podría asumir que hay una asíntota sin tener que hacer todo el proceso. No necesariamente, porque podría haber pasado que, que arriba hubiera habido una raíz también y que de alguna manera el límite me hubiera dado un número. O sea, no necesariamente, realmente. Puede pasar que haya asíntota o puede que no. Hay que calcular límites, la única forma de saber. Listo, gracias. Mario, yo tengo una pregunta. Dígame. No, se supone que si solo cogemos el denominador y lo igualamos a cero, eso nos va a dar la asíntota. No, no necesariamente, porque arriba podría, o sea, digamos que en el denominador, en el numerador podrían haber cosas que anulen ese cero cuando hago el límite. Entonces, no necesariamente, hay que calcular el límite para saber. Ok. Listo, muchachos. Bueno, sigamos. Entonces, Mario, una pregunta dime, rápida. dime. O sea, para calcular la asíntota horizontal, uno siempre tiene que buscar el límite cuando x tiende a infinito. A infinito y a más infinito y a menos infinito, sí. Ok, listo. Súper, gracias. Bien, ok. Listo, muchachos. Bueno, entonces ya habiendo terminado la parte de las asíntotas, ahora sí vamos a pasar pues, a lo que tiene que ver con las derivadas. ¿Listo? Que es el siguiente paso. Entonces, después de asíntotas viene intervalos de crecimiento. ¿Listo? Entonces, este era el paso 4, el paso 5 es intervalos de crecimiento. ¿Listo? Intervalos de crecimiento. Entonces, para eso, pues ustedes recuerdan, tenemos que estudiar el signo de la derivada. Entonces hay que calcular la derivada. ¿Listo? Entonces, f' de x. Entonces, bueno, escribamos quién es f y a ver si nos conviene hacerla por logarítmica. Esta es la función, ¿no? X cuadrado sobre la raíz de x más 1. Bueno, hagámosla por logarítmica, igual el procedimiento es equivalente, ¿no? Entonces, logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de x cuadrado, bueno, sobre, pero el cociente se vuelve resta en los logaritmos. Luego saco los exponentes, entonces esto es 2 veces logaritmo natural de x menos 1/2, logaritmo natural de x más 1. Esto es logaritmo de y. Derivamos. La derivada del logaritmo es 1 sobre y por y'. Y esto me queda, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, o sea, esto es 2 sobre x menos 1 sobre 2 veces x más 1, ¿cierto? La derivada del logaritmo es 1 sobre, ¿no? Entonces, baja el x más 1. Y entonces y' es igual a 2 sobre x menos 1 sobre 2 por x más 1, que multiplica a y, pero y es x cuadrado sobre la raíz de x más 1. Esta es la derivada, ¿no? La derivada de la función. Ahora, hay que mirar, pues, cuando esta derivada es mayor que 0. Bien. Entonces, pues, vamos a hacer eso para estudiar justamente. Estudiar el signo de f'. ¿Listo? Bien. ¿Está claro hasta acá? ¿Tiene alguna pregunta? Profe, una duda, Comentario? esa Dígame. parte no era una compuesta en logaritmo de x más 1. Sí, es 1 sobre, o sea, la derivada del logaritmo es 1 sobre por la derivada interna, que es 1 en este caso. Sí, pero, ok, ya, claro, es porque son listo, gracias. Listo, perfecto. Sí, hay una compuesta, pero la derivada interna es 1. Bien, bueno, entonces ahí tenemos la derivada. Entonces, a mí me gusta usar
logarítmica porque me da la derivada factorizada usualmente, como este caso. Entonces, fíjense que yo quiero estudiar el signo de la derivada. Entonces, fíjense que x cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Y la raíz, por definición, la raíz cuadrada siempre es mayor o igual que 0. Entonces, esos dos factores no alteran en nada el signo. Es decir, yo los puedo pasar a dividir al otro lado y no me van a cambiar en nada el signo. ¿Bien? Bien. Pero bueno, a ver, déjenme revisar un momento acá. Sí. O bueno, pues hagámoslo mejor. Mejor no hagamos esto de pasar eso al otro lado porque si no se me pueden perder unos puntos críticos ahí. Mejor no. Entonces mejor hagámoslo de la siguiente manera. Entonces tengo ahí la desigualdad, ¿no? Entonces para resolver esa desigualdad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar primero los ceros de la función, los ceros y los lugares donde no existe la derivada, y luego vamos a mirar qué pasa en los intervalos, ¿listo? Entonces vamos a hacer eso. Entonces déjenme borro acá. Yo borro acá. Y más bien primero veamos cuáles son los puntos críticos. ¿Listo? ¿Cuáles son los puntos críticos de la función? Bien. Pero bueno, entonces para eso, pues, probablemente sea bueno simplificar un poco. Entonces bueno, ¿quién es y'? Entonces, y' es igual a... Vamos a hacer la operación de fracciones acá. Esto me queda 2x por x más 1. Y arriba me queda 4x más 1 menos x, ¿no? Y esto multiplicado por x cuadrado sobre raíz de x más 1. ¿Listo? Entonces esto me queda que y' es igual a... Entonces, ¿cómo me queda arriba? Arriba me queda 4x más 4 menos x sobre... Ah, bueno, fíjense que aquí una de estas x se anula con este. X cuadrado. Entonces me va a quedar, bueno, 4x más 4 menos x sobre 2 veces x más 1, que multiplica a x sobre raíz de x más 1. ¿Listo? Y bueno, acá entonces que me queda y' igual a 4x menos x me da 3x más 4. Bueno, por x arriba y sobre raíz, perdón, 2 veces raíz de x más 1 por x más 1. Bueno, esto se puede escribir incluso como x más 1 a la 3 medios, pero bueno. Listo, entonces esta es la derivada. Entonces, pues recuerden ustedes que para puntos críticos tengo que mirar cuándo la derivada o es 0 o no existe. Bien. Entonces, bueno, esta derivada tiene problemas en x igual a menos 1, ¿no? Pero ese punto no está en el dominio. Recuerden que el dominio es desde menos 1 en adelante. Entonces ese punto pues no lo vamos a tener en cuenta porque ese ni siquiera está en el dominio de la función. Entonces, bueno, es el único punto donde la derivada podría no existir, ¿no? Entonces igualamos a 0, esto es para hallar puntos críticos. Puntos críticos, entonces al igualar a 0, fíjense que yo puedo pasar a multiplicar todo lo que está en el denominador, puedo pasar al otro lado. Y esto, pues entonces, ¿qué me da? Entonces esto, si yo paso a multiplicar, entonces esto me da 3x más 4, que multiplica a x, igual a 0. ¿No? Y esto pues tiene dos ceros. X igual a menos 4 tercios
y x igual a 0. Bien. Pero hay un problema. Y es que este punto, menos 4/3, ese no está en el dominio. Este señor no está en el dominio. Bien. No está en el dominio, porque recuerden, el dominio era desde -1 en adelante. Menos 4/3 es más pequeño que -1. Es menos 1.33. Entonces ese no está en el dominio. Entonces el único punto crítico es 0. Punto crítico. Profe, disculpe, esa parte no entendí qué momento lo hicimos. O sea, de pasar del denominador a igualar a 0, ahí cómo sacamos eso de 4/3, a menos 4/3. Es porque es un producto de dos cosas iguales a 0. Entonces, o este es igual a 0, ¿sí? Y eso lo resolvemos. Me da, es que paso a restar el más 4. Esto me queda el 3x igual a menos 4, x igual a menos 4/3. Y la otra es x igual a 0. ¿Sí? No sé si era eso, ¿sí? Sí, gracias. Entonces de ahí sale una solución que es x igual a menos 4/3, que es de igualar un factor a 0. Y el otro sale de igualar x, el otro factor que es x a 0. ¿Listo? Entonces el único, pero entonces ese punto se descarta, ¿no? Porque ese punto está a la izquierda de -1. Pues no está en el dominio. Entonces el único punto crítico es 0. Entonces, si yo quiero estudiar los signos de la derivada, pues fíjense cómo sería. Entonces yo tengo una recta acá. Esto es f' de x, digamos. Fíjense que desde -1 hacia atrás no puede haber nada. Ahí no hay nada. El dominio de la función es desde -1 en adelante. Y por acá está el valor 0, ¿no? Entonces ahí yo tengo que mirar qué signos hay entre -1 y 0 y qué signos hay de 0 en adelante. Entonces hay varias maneras de hacerlo. Uno puede tratar de ponerse a resolver la desigualdad, o otra forma de hacerlo, que quizás es más rápida, es tomar un valor ahí en ese intervalo, ¿sí? O sea, uno lo que puede hacer es como evaluar en un valor, el que sea, digamos, escojamos -1 medio, un valor en el medio, y acá escojamos un valor en el medio, un valor en el intervalo, 1. ¿Sí? Entonces uno evalúa la derivada en esos puntos y anota qué signo le dan. Lo escribo, entonces evaluamos f' de x en un elemento del intervalo -1, 0, y en un elemento del intervalo 0 más infinito. Y miramos pues qué signo nos da, ¿listo? Entonces, ¿cuánto me da f' en -1 medio? Entonces, f' en -1 medio. Entonces, calculemos. Eso es 3 por 1 medio más 4 por, perdón, -1 medio, -1 medio por -1 medio sobre 2 veces la raíz de -1 medio más 1 por -1 medio más 1. Entonces vamos a ir mirando qué signo tiene cada pedazo, para no ponerme a calcularlo todo. Entonces, bueno, a ver. Perdón un momento, a ver qué pasó acá. Listo. Entonces, bueno, este señor, -1 medio más 1, eso es positivo, porque eso me da 1 medio. Raíz de 1 medio, positivo. Entonces, todo esto es positivo. Fíjense, 3 por -1 medio me da -3 medios, más 4, positivo. -3 medios más 4, eso es positivo. Y este señor, -1 medio, es negativo. Entonces, todo ese producto es un montón de cosas positivas, pero con que haya una negativa ya es suficiente, es negativo. ¿Sí? Porque eso me da más por menos, da menos arriba, y abajo me da más. Me da menos sobre más, menos. Entonces eso es negativo. ¿Listo? Entonces acá lo voy a poner un signo negativo. Entonces en este primer intervalo la función es, o la derivada es negativa.
Veamos qué pasa en el segundo intervalo. F' en 1. Entonces, nuevamente, pues la función, la derivada es 3x más 4, entonces esto me da 3x, que es 1, más 4 por 1 sobre 2 veces la raíz de 2 por 2. Bueno, 1 más 1, 2. ¿No? Entonces, fíjense, todo lo que está ahí es positivo. Entonces, ahí, pues eso me da positivo. Entonces, el signo de esta función adelante de 0 es positivo. Esto es positivo acá en todo este intervalo. Bien. Entonces ahí ya tengo los intervalos de crecimiento. Entonces, intervalos de crecimiento pues son los siguientes. Entonces, los intervalos de crecimiento son, entonces es decreciente en el intervalo desde menos 1 hasta 0, porque la derivada es negativa. Y es creciente en el intervalo que va desde 0 hasta más infinito. ¿Bien? ¿Es claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿O algo que decir? Sara. ¿Puedes subir un segundo para preguntar una cosa? Sí, claro. Tú me dices, voy subiendo ahí Listo. lentamente. Ahí está bien. Ahí en la parte en la que igualamos a 0 para hallar los puntos, solamente tienes en cuenta el denominador, o sea, para los no tienes en cuenta el denominador, ¿cierto? No, pero eso tiene una razón, y es que los puntos en donde el denominador es 0, el único punto en donde el denominador es 0 es menos 1, pero menos 1 no está en el dominio. Entonces, por eso de una vez me lo quito. Bien, por eso no lo tengo en cuenta. O sea, en este caso no lo tengo, puede que haya... Pero puede que haya momentos en los que haya que tenerlo en cuenta. Exactamente. Gracias. Listo. Bueno, entonces, volvamos. Entonces ya tenemos los intervalos de crecimiento, ¿no? Entonces ya estamos casi listos, nos faltan, nos faltan los máximos y mínimos locales, pero eso los podemos saber de una vez, porque fíjense que el 0 es el único punto crítico, y entonces ahí la función viene decreciendo y luego pasa a crecer. Entonces de ahí yo ya sé que, automáticamente de esto, yo ya sé que el valor x igual a 0 es un mínimo local. Es un mínimo local, ¿no? Porque la función viene decreciendo y pasa a ser creciente, es decir, mínimo local. ¿Bien? Mínimo local. Listo. Listo. Entonces ahora sí que nos falta concavidad. Y listo. Concavidad y terminamos. Entonces, bueno, pues hay que calcular la segunda derivada para esto. Este es el paso. Déjenme ver qué paso llevamos. Este es el paso 6. Entonces, listo, el paso 6. Concavidad. Entonces, listo. Entonces hay que tomar la derivada, que es 3x más 4 por x. Bueno. Entonces, y' es igual a 3x más 4 por x sobre 2 veces x más 1 a la 3 medios, ¿cierto? Sí. Y esa, pues hay que volverla a derivar y ver, pues, uno que puede sacar de ahí, ¿no? Entonces, este nuevamente es un lugar propicio para usar derivación logarítmica. Bien. ¿Listo? Bien. Entonces, el logaritmo natural de y' es igual a logaritmo natural de 3x más 4 menos logaritmo natural más logaritmo natural de x menos
logaritmo natural de 2 menos 3 medios logaritmo natural de x más 1, ¿cierto? Porque, sí, ¿no? Bajo el 3 medios, de una vez hice todo, ¿no? O sea, lo que estaba arriba, positivo, lo que estaba abajo, negativo, y bajé el exponente 3 medios, ¿no? Entonces derivo, entonces esto es 1 sobre y' por y segunda, y esto pues es 1 sobre 3x más 4 por la derivada interna que sería 3 más 1 sobre x más, bueno, la derivada del logaritmo es 0, del logaritmo de 2 es 0, perdón. Entonces menos 3 medios sobre x más 1, entonces lo puedo poner aquí al lado del 2. Y la derivada interna es 1, ¿cierto? Entonces, Qué pena, yo interrumpí dígame, ahí. dígame. En la parte que dice logaritmo de 2, ahí es menos o más. Logaritmo de 2 Ujú. más 3 medios o menos, o si está bien, menos 3 medios. Menos porque ambos están abajo, en el denominador. Entonces, negativo. Ah, ok, listo. Listo, entonces y segunda es igual a, entonces escribámoslo así, 3 sobre 3x más 4 más 1 sobre x menos 3 sobre 2 por x más 1. Y esto que multiplica a y', que era 3x más 4 por x sobre 2 por x más 1 a la 3 medios. Y bueno, pues simplifiquemos un poquito a ver si hay cosas que se puedan cancelar o no. Listo, entonces y segunda es igual a... Bueno, entonces abajo me queda 3x más 4, x y, bueno, 2x más 1, hago el producto de los denominadores. Y entonces arriba, ¿qué me queda? Arriba me queda 3, que queda multiplicado por x y por 2. Bueno, a ver. A ver, otra vez. Entonces, el 3 queda multiplicado por x y por 2x más 1. Entonces, multiplicamos. Entonces, me queda 6 x por x más 1, más el 1 queda multiplicado por 2x más 1 y por 3x más 4. Y el 3 queda entonces menos 3 que multiplica a 3x más 4 por x. Y bueno, y' que lo voy a dejar ahí igualito, no lo voy a mover por ahora. Pero bueno, escribámoslo porque igual hay cosas que se van a ir cancelando. Entonces 3x más 4 por x sobre 2 por x más 1 a la 3 medios. Y entonces esto, es decir que el 3x más 4 se va a ir con el 3x más 4, el x se va a ir con el x, y entonces esto como me va a dar, me va a quedar y segunda igual a, hagamos esa cuenta aquí arriba, a ver, esto me queda, bueno, esto me queda 6x al cuadrado más 6x más 2 que multiplica a 3x cuadrado más 4x más 3x más 4 menos 3 por 3, 9. Me queda 9x a la 2 menos 4 por 3, 12. X. Todo esto sobre 2 veces x más 1. Y bueno, acá me queda 1 sobre 2 por x más 1 a la 3 medios. ¿Listo? Entonces sigamos. Y segunda es igual a, entonces, bueno, 6x cuadrado, a ver, vamos a ir simplificando cosas, a ver. 6x cuadrado con menos 9x cuadrado me quedan menos 3x cuadrado. 6x menos 12x me queda menos 6x.
¿cierto? Y distribuyamos el 2, ¿no? El 2 se distribuye aquí para toda esta gente. Ah, bueno, y de una vez simplifiquemos, ¿no? Entonces, más 3 por 2, 6, x cuadrado. Fíjense, 4 y 3 me dan 7 por 2, 14x. Y 2 por 4, 8. ¿Listo? Bueno, de una vez metamos todo en un solo cociente. Entonces abajo me queda 2 por 2, 4 por x más 1. ¿Y qué exponente tiene? Entonces fíjense que tenía exponente 3 medios. Si le sumo 1, me queda exponente 5 medios. ¿Listo? Entonces sigamos. Y segunda, ya casi terminamos la simplificación. Menos 3x cuadrado más 6x al cuadrado me queda 3x al cuadrado. Menos 6x más 14x me queda 8x, ¿cierto? Y más 8. Listo. Sobre 4, que multiplica a x más 1 a las 5 medios. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Hasta acá? Es una simplificación, ¿no? Yo tengo una Dígame. pregunta. Como lo único que tenemos que hacer con esta segunda derivada es reemplazar algunos de los valores de los intervalos para saber si tiene concavidad para arriba o para abajo, no podemos saltarnos toda esta parte de simplificación y solo reemplazar y ya, como con la primera que sacaste, la más simple. No, Alejandro, porque es que antes de reemplazar en valores, yo necesito saber dónde están los ceros. ¿Sí? Entonces, para calcular los ceros, no tengo de otra que factorizar, simplificar esto lo más que pueda. ¿Sí? Porque yo siempre tengo que encontrar los puntos donde las derivadas son cero. Entonces, ahí sí, para calcular derivadas igual a cero, sí me toca simplificar. Bien. Bueno, listo, gracias. Listo. Entonces, listo. Entonces ya tenemos esto. Y entonces, como decía Alejandro, pues tengo que buscar dónde cero. ¿Listo? Dónde cero. Y bueno, pues ya tenemos acá, ya después de haber simplificado, pues fíjense que ya no es tan difícil, porque pues ya yo puedo todo lo que está debajo, lo puedo pasar al otro lado, multiplicar, ¿cierto? Y lo que me queda entonces es resolver esta ecuación, 3x cuadrado más 8x más 8 igual a 0. ¿Listo? Entonces eso lo hago con cuadrática, ¿no? Entonces x es igual a menos b. Este es a, este es b, este es c, ¿no? Entonces menos b, o sea, menos 8, más o menos raíz de b cuadrado, 64, menos 4 por 3 por 8. Esto no tiene solución, ¿no? Un momento, yo reviso acá porque puede que haya cometido algún error. No, está bien. Listo. Entonces, bueno, sobre 2a, 3 por 2, 6. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, fíjense que la raíz me da negativo. Me da 64 menos... Bueno, vamos a ver cuántos que nos da esto. 64. A ver, 4 por 3 por 8. 64 menos 96. Esto me da menos 32. Sobre 6. Entonces esto pues no existe, ¿no? Por la raíz esto no existe en los reales, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que o bien la derivada siempre es positiva o bien la derivada siempre es negativa. Entonces, la conclusión entonces es que la segunda derivada, pues, o sea, nunca pasa por 0, ¿no? O sea, ya vimos que nunca pasa por 0, porque el 0 no, o sea, la solución, digamos, de la ecuación que me dice los ceros no es
es una raíz negativa, entonces no tiene sentido. Entonces, lo que podemos decir entonces, y segunda o es siempre positiva o es siempre negativa. Positiva o es siempre negativa. ¿Listo? ¿Cómo hago para saber? Ya después de haber hecho todo este proceso, ahí sí evalúo en un punto. Entonces, evaluamos en un punto. ¿Listo? Entonces, cualquiera, pues el más fácil, 0. Entonces, ¿cuánto me da y segunda en 0? Entonces lo evalúo. Así que esto me da 8 sobre 4 por 1 a las 5 medios, es decir, bueno, 8 sobre 4, o sea, 2, que es mayor que 0. Entonces, y' es siempre positivo. Es mayor que 0 para todo x que pertenezca al dominio de f. Es decir, en otras palabras, que f es cóncava hacia arriba, en todo el intervalo, en todo el dominio, que es desde menos 1, hasta más infinito. Bien, desde menos 1 hasta más infinito. ¿Listo? Y listo, eso ya nos debe dar toda la información para graficar. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario sobre esta parte? Profe, yo no entendí esta parte desde que, bueno, ya dijimos que no había solución en los reales, entonces, ¿cómo llegamos al resto de esa parte? No me perdí, mejor dicho. Sí, o sea, lo que digo yo es que no hay un punto donde la derivada sea 0. ¿Listo? En eso estamos claros. Entonces, ¿qué pasa? Piense que eso me dice que la segunda derivada nunca cambia de signo. Porque para cambiar de signo, la función tiene que pasar por 0 en algún momento. Eso lo vimos cuando vimos el teorema del valor intermedio. O sea, cuando una función cambia de signo, pasa de positivo a negativo, es porque se hace 0. ¿Bien? En algún momento se hace 0. Entonces, entonces, por eso es que sabemos que la función no puede cambiar de signo. Entonces, o siempre es positivo o siempre es negativo. ¿Bien? Bien, entonces, por eso es que entonces basta con saber en un punto si es positiva o negativa, porque ese signo se va a mantener en todo el dominio. Bien. Ah, listo, profe, gracias. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, es cóncava hacia arriba. Entonces, listo, ya con esto tenemos toda la información necesaria para saber cómo es la gráfica. Entonces, recolectémosla acá para no estarme devolviendo. Entonces, sabíamos que, bueno, el dominio de f es desde menos 1 hasta más infinito. No hay simetrías. ¿Cierto? ¿Qué más fue? No hay asíntotas horizontales. Verticales sí hay, x igual a menos 1. Es una asíntota vertical. También sabíamos que f es decreciente en el intervalo desde menos 1 hasta 0, que f es creciente en el intervalo desde 0 hasta más infinito. Bien, todo eso lo sabíamos. ¿Qué más sabemos? Y que f, bueno, también sabemos que f
es cóncava hacia arriba. En todos los reales. En todo el dominio, perdón. O sea, desde menos infinito, menos 1 hasta más infinito. Todo esto pues lo tenemos que plasmar en una gráfica. Bien. Entonces veamos. Entonces, listo. Entonces sabemos que la gráfica tiene que empezar en menos 1. Atrás de menos 1 no hay nada por el dominio. Pero además en menos 1 hay una asíntota vertical. La función dice que la función es decreciente hasta 0, perdón. Hasta 0. La función es decreciente. Entonces por aquí en 0. La función es decreciente. Bueno, los interceptos no los dije yo. Sí, mentiras. Los interceptos eran el origen, ¿no? Básicamente, eso no lo escribí acá, pero bueno, escribámoslo. Entonces esto pasa por el punto 0, 0. Entonces quiere decir que acá esto, desde la función, viene de más infinito en menos 1 y baja hasta ser 0 en 0 y es cóncava hacia arriba. ¿Listo? Entonces acá, cóncava hacia arriba. Bien. Luego dice que empieza a ser creciente y sigue siendo cóncava hacia arriba y sigue siendo creciente de ahí para adelante. Entonces, la función tiene que hacer algo así. Bien, tiene que ser creciente a partir de ahí, ¿no? Entonces, la gráfica debe tener una forma como esta. Siempre cóncava hacia arriba, con una asíntota horizontal en menos 1, decreciente desde menos 1 hasta 0 y luego creciente de 0 en adelante. Bien. Bien, ¿es claro? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? ¿Todo claro hasta acá? Profe, disculpe, lo de los pasos de los intersectos no los hicimos, ¿cierto? Sí. Sí los hicimos, pero fueron muy rápidos. Y por aquí están. Te demuestro. Aquí están. El paso 2. Ok, sí. Listo, bueno. Listo, entonces todos estos pasos pues nos llevan a la gráfica, ¿no? Esta era una gráfica pues que tenía todo, ¿no? Que tenía, bueno, casi todo. Lo único que no tenía era simetrías, pero tenía asíntotas, tenía intervalos de crecimiento, concavidad, bueno, en fin. Entonces es un proceso un poquito largo, entonces yo les recomiendo que practiquen mucho esta parte, que uno puede cometer un error en el camino y se le puede dañar todo. ¿Listo? Bueno, hagamos otro cortico ahora sí, para ver si alcanzamos a terminarlo en lo que me queda. Entonces, ejemplo. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. En la parte de asíntotas verticales, o sea, el límite de x cuando tiende a menos 1 nos dio infinito. Ajá. Entonces, digamos, si nos hubiera dado un número, ¿estaría la asíntota en menos 1 y en ese número? No, si nos hubiera dado un número, no hay asíntota vertical. Ok. Digamos, suponiendo, digamos que el límite nos dio por acá un número, entonces la gráfica hubiera sido como así. O sea, sin esa parte roja que está ahí hacia el infinito, ¿no? Si no hubiera sido como un huequito y ahí empezaba la gráfica. Bien. Y ahí no habría asíntota.
Para que haya asíntota, el límite tiene que ser, alguno de los laterales tiene que ser más infinito. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bien. Bueno, ejemplo. Entonces veamos otro ejemplo. F de x igual a... F de x igual a x por e a la x. ¿Listo? Entonces, bueno, este es más fácil porque, bueno, primero el dominio. El dominio, pues son todos los reales. Si ahí la exponencial no tiene ningún problema para calcularla. La x tampoco. Veamos los interceptos. Entonces, cuando y es 0, fíjense que eso me dice que x por e a la x es igual a 0. La exponencial nunca se anula. Entonces, x es igual a 0. Bien. Bien. Eso son, digamos, el intercepto con el eje x, ¿no? Con el eje y. Este es el eje x, ¿no? Con el eje y, esto pues se obtiene cuando x es 0, ¿no? Entonces, si x es 0, pues la función es 0, que es 0 por e a la 0. Entonces, nuevamente, como la anterior, el único intercepto que hay es el origen. Digamos, la conclusión de esta parte es que la función pasa por el origen. Bien. Perdón, aquí a ver esto. Entonces, la conclusión de esta parte es que la función pasa por el origen. ¿Listo? Esa es la conclusión. Bien. Tercero, ¿qué era? Simetrías. No hay simetrías porque la exponencial no tiene simetrías. ¿Sí? La exponencial no es par ni impar. Entonces, no tiene. No tiene simetrías. Bien. ¿Qué sigue? Asíntotas horizontales, ¿no? Asíntotas, pues. Entonces, bueno, asíntotas, me comí la N, asíntotas, listo. Asíntotas, entonces, empecemos con las verticales. Entonces, ¿qué pasa con las asíntotas verticales? Tienen, pues, uno sí, ¿cómo hace para revisar las asíntotas horizontales? Uno tiene que mirar las discontinuidades de la función, ¿no? Pero en este caso no hay discontinuidad, la función es continua en todos los reales. Entonces, pues acá verticales no hay. No hay. ¿Por qué? F es continua en todos los reales, ¿no? En todos los reales. Bien. Habría que mirar ahora las asíntotas horizontales. Entonces veamos las asíntotas horizontales. Hay que calcular los límites a más infinito y a menos infinito. Entonces, a más infinito. X por e a la x, ¿no? Entonces, ahí dice que ambos tienden a infinito, ¿no? Entonces, como ambos tienden a infinito, pues el límite es infinito. ¿Cierto? Infinito por infinito, pues tiende a infinito. Pero en menos infinito sí pasa algo curioso. Y es lo siguiente. X por e a la x, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Fíjense que x tiende a menos infinito, claro. Y la exponencial, si ustedes recuerdan la gráfica, esa tiende a 0. Acuérdense de la gráfica de la exponencial, ¿no? Cuando uno se acerca a menos infinito,
la exponencial, si no se va a menos infinito, la exponencial tiende a 0. Entonces ese límite es de la forma 0 por infinito. Eso puede ser cualquier cosa y no puedo yo determinar nada, sino tengo que hacer algo para calcular el límite. No puedo aplicar L'Hopital directamente tampoco, porque L'Hopital solo se puede en cocientes, ¿no? Pero yo puedo hacer un truquillo acá para poder aplicar L'Hopital. Bien. ¿Cómo le hago? Pues, por ejemplo, puedo pasar la exponencial como un exponente negativo al denominador. Entonces, fíjense que esto es igual a x sobre e a la menos x. La paso abajo como un denominador, como un exponente negativo. Y ahora sí, esto es ahora sí se puede aplicar L'Hopital, porque arriba tiende a infinito. Y 1 sobre e a la x, si e a la x tiende a 0, 1 sobre e a la x también tiende a infinito. Entonces, esto sí es una indeterminación. Puedo usar L'Hopital. Entonces usamos L'Hopital. Y entonces nos queda el límite cuando x tiende a menos infinito de la derivada de x es 1, la derivada de la exponencial de a la menos x es menos e a la menos x. Y esto, 1 sobre un número muy grande, tiende a 0. ¿Listo? Entonces esto lo que me dice es que esto lo que me dice es que hay una asíntota horizontal en y igual a 0. Una asíntota horizontal en y igual a 0. ¿Listo? Hay una asíntota horizontal en y igual a 0. Bien. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Un comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno, entonces sigamos en los 6 minutos que me quedan a ver qué tanto más alcanzo a hacer. La quinta sería intervalos de crecimiento. Intervalos de crecimiento. Entonces, pues tenemos que calcular la derivada. Entonces, f de x es la función x e a la x. La derivada se puede calcular como la regla del producto. Entonces, f' de x es igual a la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada de la exponencial, que es ella misma, ¿no? Entonces, esto es e a la x que multiplica a 1 más x. ¿Listo? E a la x que multiplica a 1 más x. Bien. Bueno. Y entonces hay que mirar cuándo esto es positivo, cuándo es negativo. Entonces, podemos hacerlo usando lo mismo que hicimos en el anterior, ¿no? Entonces, primero miremos cuándo es 0. Primero miremos cuándo f' de x es 0, es decir, cuando e a la x por 1 más x es igual a 0. Entonces, fíjense que la exponencial nunca es 0. Entonces, yo esta la puedo pasar a dividir sin problema. No me cambia en nada el signo o los ceros, digamos. Entonces, lo que me queda es 1 más x igual a 0, es decir, x igual a menos 1. ¿Listo? X igual a menos 1. Ese es el único punto crítico. Ese es el único punto crítico. Y entonces lo que debo hacer es, nuevamente, graficamos acá. Por aquí está el valor menos 1. Y tengo que mirar qué pasa a la izquierda de menos 1 y a la derecha de menos 1. Bien. Entonces tomo unos valores. Por ejemplo, tomo menos 2. Evalúo acá en menos 2. Y miro cuánto me da la derivada. Entonces, f' de menos 2 es igual a e a la menos 2 por 1 menos 2. Y esto pues es negativo, porque me da menos 1, ¿no? E a la menos 2 por menos 1. Negativo. Entonces esto me da negativo acá. Y
Para los positivos, entonces evalúo en otro valor, digamos 0. Entonces f' en 0 es e a la 0 por 1, y esto es positivo. Entonces me da positivo. Positivo. Entonces ahí ya tengo los intervalos de crecimiento, ¿no? Entonces, f es creciente en el intervalo que va desde -1 hasta más infinito, y es decreciente en el intervalo que va desde menos infinito hasta -1. De ahí automáticamente ya sabemos que, también sabemos que x igual a -1 es un mínimo local. Es un mínimo local. Porque la función ahí pasa de ser decreciente a ser creciente. ¿Listo? Bueno, ¿qué me queda faltando? Me queda faltando concavidad. ¿Sí? Concavidad tiene un Mario, una comportamiento. pregunta Dime, cuéntame. rápida, perdón por hacerte devolverte, No, no pero importa. en lo de la asíntota horizontal, después de que hiciste el hospital, ¿por qué salió 0? No me quedó tan claro. Porque fíjate que, digamos, al hacer L'Hopital, es 1 sobre algo que tiende a infinito. Fíjate que esto tiende a infinito. Porque x tiende a menos infinito, pero como está negativo en la exponencial, lo que está dentro de la exponencial tiende a más infinito. Entonces es como si yo en la gráfica de la exponencial me estuviera yendo por acá. Entonces eso tiende a infinito, a menos infinito, perdón, porque tiene un menos afuera, ¿no? Pero 1 sobre algo que tiende a menos infinito, eso tiende a 0. ¿Bien? No sé si eso Ok, te aclaró las ok. cosas. Sí, y si algo tiende a infinito, pero positivo, También, sería 1 sobre también algo que 0. tiende a infinito, también tiende a 0. Ok, súper, listo. Gracias. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces me queda faltando eso. Si quieren lo terminamos entonces la próxima vez. ¿Listo? Que es mañana, ¿no? Entonces dejemos ahí. Nos vemos mañana. ¿Listo? Que pasen buena tarde. Profe, una pregunta. ¿Tú ya subiste Dígame. los ejercicios para practicar para el test? No, ¿Para el quiz, todavía perdón? no. Todavía no, Ah, ok. pero hoy en la tarde los subo. A eso, gracias. ¿Listo? Que estén bien. Gracias, profe. Bueno, que estén bien. Gracias, Chao. Mario, que estés bien. Gracias, profe.